Hoy tenemos un programa espectacular y les voy a decir por qué. No todos los días tengo la oportunidad de conjuntar a dos personas talentosas, trabajadoras, empresarias, con éxito y además dos fabulosas amigas. No requieren de mucha presentación porque creo que toda la ciudad las conoce. Aunque sea de nombre, pero las conoce, si no es que no las conoce personalmente. Pero yo lo dudo. A mí me da muchísimo gusto poder presentar en esta ocasión a doña Candelaria Santini y a Hilda María Ganso, que está con nosotros. Muchísimas gracias por estar, de verdad, muchas gracias por venir. Sé que ha sido difícil que acepten la invitación, pero esto más que una entrevista, es una plática. Fíjate, hay muchísima gente que en el caso de Hilda María, ¿no? O en el caso de Candelaria Santini, cada una en su ramo, han hecho una empresa, han sobrevivido en un mundo de hombres. Así es. Cuando ustedes empiezan a trabajar, era un mundo de hombres para hombres. Las mujeres no tenían cabida más que como esposas, consortes, apoyo de la casa. Encontrar una mujer que fuera empresaria, una mujer que hiciera un negocio era algo muy difícil, no era muy común. Las mujeres por lo general, muchas veces cuando lograban hacer esto, eran porque eran líderes, lograban ser líderes, por ejemplo, de cosméticos. Quien vendía el Avon, ¿no? Quien tenía toda la zona de Campeche para vender Avon, o Fuller, o Stan Home, o Tupperware, ¿no? Sí. Casi siempre eran mujeres. Sí. Pero nadie se daba cuenta que demostraban una gran valía, una gran capacidad para trabajar, para planear, para fomentar. Y de pronto llega un momento en la vida de cada una de ustedes en la que tienen que tomar ese reto, ¿no? Tienen que hacerlo. La pregunta es para las dos. Quien quiera contestar primero. ¿Llegan por accidente? ¿Lo planean? ¿Lo proyectan? ¿O cómo, Candelaria? Yo no lo planeé, todo se fue dando. De hecho, toda mi vida, desde la niñez, crecí en la panadería con mis abuelos porque mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. Y fuimos tres hermanitas y gracias a Dios ahorita las 3 hemos destacado en el comercio y creo que la educación que nos dieron del trabajo fue muy importante porque teníamos nuestras actividades en la misma panadería, que yo recogía pan, que lo pasaba de las latas al despacho y hasta que empecé a despachar y todo. O sea, escalonado. Fue un proceso. ¿Dónde estaba esa panadería? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi papá era Pablo Santini, pero el de la panadería era mi abuelo, Lorenzo Zip Borges, que le decían el Rayo. Ok, ¿y la panadería se llamaba? La Verbena. La Verbena. ¿Y esto se encontraba ubicado en? En el 40 y tantos, no me acuerdo. Pero ¿dónde se ubicaba? ¿En qué barrio? En San Francisco. San Francisco. Era la panadería del barrio. Del barrio, así es. ¿Y esa panadería estuvo trabajando 40 años? 60. 60 años. 60 años. Dios mío. ¿Y cómo llegas a ser la responsable de la panadería? ¿Sabes hacer el pan? Sí. Eso me gusta más. Sí. Bueno, y para decirte que mi abuelo, no había máquinas como ahora. No había máquinas. ¿Era manual? Era manual y a darle. Y puedo decir que también en ese tiempo mi abuela fue la fuerte allá. Porque ella, cuando no había panaderos o X cosa le pasaba a mi abuelo que en ese tiempo eran más los hombres, ya sabes, la copa. Hacían un clan. La copa y se iba. Y ella siempre al pie del cañón. Ella también. Yo, el ejemplo puede decirse que lo tomé de ella más. Y mi abuelo igual, pero con sus ciertas debilidades que tenía. Antes de seguir con la plática, yo quisiera comentarles que tenemos 2 números a su disposición aquí en el canal.
Usted los estará viendo ahora en pantalla. Tenemos, si usted quiere hablar y dejarnos un recado, lo puede hacer al 81 613 11. Y si usted nos quiere escribir un WhatsApp, lo puede hacer al 981 100 8393. Hoy jueves estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Mañana viernes se repite este programa a las 4 de la tarde. Así que le recuerdo que tenemos el 81 613 11 y el 981 100 8393. Y lo vamos a estar pasando durante todo el programa para que usted nos pueda llamar. ¿Cuántos años tenía cuando te haces cargo de la panadería y por qué? Precisamente por la edad de mis abuelos, que ya estaban grandes. Pues me hice prácticamente cargo en ir a pagar cosas, seguro, Infonavit, cosas así, y además estar siempre pendiente. Con decirte que me levantaba a las 4:30 de la mañana. Pues ¿a qué hora te acostabas entonces? Como a las 11. Pero, ¿por qué? Muy poco. Me echaba mi siestecita. Claro. ¿Por qué? Porque allá en esa panadería se le entregaba a todos los del mercado, al Pargo, a los Ruelas. Al mercado grande. Sí. Al mercado Sáenz de Baranda. Entonces Así estamos es. hablando de cientos de barras Sí, de francés, cientos. bolillos. Sí, sí. El horno de leña y al gorila. Oye, de todo qué eso, bárbaro. desde ese tiempo. Mi abuelo siempre, el pan de él no es por nada, pero riquísimo, y al mediodía cuando salía todo Inundaba ese el barrio. olor, ¿sí? Inundaba el barrio. Inundaba el barrio. Yo tengo cerca así de mi es. casa la galletera Richaud y se recuerdo a la siente. dirección del viento. Así Siente es. ese olor divino de la horneada, Sí, del pan, sí. de la galleta. Que se Qué cosa antoja. más deliciosa, ¿no? Sí. Entonces, Así y es. tenías 22 años cuando te haces cargo de todo eso. 22, 23. ¿Tuviste miedo? ¿Ah? ¿Tuviste miedo? No lo pensé. Como le digo, hay muchas cosas que te dan miedo, pero las tienes que hacer, porque si no te arriesgas, no vas a saber en qué momento. Pero además yo creo que es una edad en la que uno no piensa en el riesgo, No, ¿verdad? no, No piensa en el miedo. Así es. Pero además es la necesidad de trabajar. También. No, Eso. no hay otro No hay apoyo más de- que tu propio trabajo. Así es. Y ya eras casada, ya... Sí, ya era casada. ¿Y cuántos hijos tenías en aquel momento? En ese momento dos Dos hijos. 2 hijos. 2 niñas. Elda María, tú fuiste una cantante muy taquillera. Hoy todavía la gente te sigue diciendo cosas en el Face, que la romántica, Elda María, que la voz, que la... Y yo coincido con todo eso. Yo siempre he dicho cuando a la gente joven con la que me llevo, y a veces te encontramos, le digo, ¿tú supieras que esa mujer fue una estrella? Y fue mi número grande en taquilla. Muchísimas veces mi número grande en taquilla. Y de pronto, cuando me acuerdo, Sí. cuando me acuerdo de Elda María, la recuerdo al fondo del Marganzo con una jarra enorme de agua y un vaso. Desde ahí llevando el negocio desde muy tempranito hasta muy tarde, sentada en su mesa con una gran jarra de agua y tomaba agua y tomaba agua y tomaba agua. Así la recuerdo. Y siempre decía yo qué disciplina, ¿no? Qué disciplina estar. Fue difícil que te vieran, además muy joven, muy hermosa. Gracias. La gente insistiendo en que cantes. Fue difícil dar el cambio. Pues sí y no, porque pues el canto para mí era mi pasión, ¿no? Era lo que La más vida. me gustaba, La vida. era todo para mí. Pero pues no era algo que yo sintiera que me iba a dar una seguridad para con mis hijos, que era lo más importante para mí, Martín. Tus 4 hijos, ¿verdad? Mis 4 hijos. Entonces no me importaba ni me pesaba, porque además, pues contigo también tenía yo la oportunidad de seguirlo haciendo Compaginar. sin que me... Sí, Lo importante para mí, Martín, era no dejar de hacerlo, porque era mi pasión. O sea, era lo que más me gustaba hacer, ¿no? Y lo compaginaba yo las dos cosas. Y no me afectó en nada dejar profesionalmente mi carrera, ¿no? Bueno, y cuando te haces cargo del Marganzo, tú ya tienes tus 4 hijos. Empecé con la parroquia. Empezaste con la parroquia. Yo empecé con la parroquia a los 23 años. Cuando regreso de También. México,
Sí. con 3 de mis hijos. Mi hijo, el más pequeño, tenía 7 meses. ¿Un Dejo bebé? la música en México, a punto de entrar a un festival de la OTI. A 16 días de entrar al festival de la OTI, yo renuncio en Televisa y me vengo a Campeche con mis 3 hijos, sola, ya divorciada. Y mi padre compra la parroquia y me dice, aquí está este negocio. Para que ¿Qué era ese lugar? Era la parroquia. Ah, era la parroquia, pero no era de tu papá. No era de ¿De mi quién papá. era eso? De un señor árabe. Ah, ok, vecindad en Campeche. Sí, de Campeche, y él se la vende a mi papá. O sea, mi papá, al ver que yo dejaba todo, porque él era mi representante en México, pues ¿qué vas a hacer, Elda María? Y pues yo, mientras estaba en el medio, yo trabajaba para un hotel muy grande, para el Hotel del Prado. Estuve ahí 5 años. Oye, qué maravilla de hotel. Sí, ¿Y ahí qué tal el trabajaba mural? yo. El mural Precioso, de don Diego Rivera. de don Diego Rivera, qué cosa más hermosa, ¿eh? Entonces, cuando yo descansaba, mientras los artistas grandes a los que yo le teloneaba, aparte de que yo trabajaba con don Luis Demetrio de planta, yo me bajaba a las cocinas de los restaurantes y de los salones de banquetes. Y empecé a aprender, Martín, lo que era la cocina, realmente la cocina de restaurante y de banquetería, ¿no? Y es por eso que yo me hago cargo de la parroquia. Me dice, papá, pues aquí está. Aquí empecé a meter los desayunos de paquete, empecé a innovar ciertas cosas que en Campeche no había. Que no existía. ¿No? Que no existía. Como los desayunos de paquete, Por ejemplo, ¿no? el estudiantil con los molletes, Es cierto. el americano con los huevos, el jugo y el café, el de los hotcakes. O sea, empecé a meter esos desayunos que no existían. O sea, aquí no los manejaba nadie todavía. Así es como yo empiezo. Y para ti fue complicado satisfactorio. regresar y empezar a ser empresaria Sí. responsable. Sí, pero desde muy niña mi papá igual me hizo, por ejemplo, me llevaba a pagar a los pescadores en la playa o a la casa, y se formaban los pescadores y me hacía pagarles. Tenía él negocios en el mercado de la Viga en México y yo me iba con él a las 4 o 5 de la mañana a abrir los camiones, a vender pescado, a cobrar, a la caja, un frío. Siempre he dicho que la cultura del trabajo te tiene que formar, tiene que hacer algo de ti bueno. Así Sí. es. Y cuando ustedes me cuentan esas historias que, pues igual y te dicen que te perdiste de algunas cosas en la vida, ¿no? Pero que no fue nada mortal, porque te hicieron útil, te hicieron exitoso, te hicieron trabajador, entendiste la mecánica del Así asunto es. para poder vivir y vivir con mucha dignidad y vivir cómodamente, ¿no? Así es. Entonces, esas historias que ustedes me cuentan, para mí son historias que deberían de escribirse, que deberían de contarse, que la gente entendiera hoy que las cosas no son tan fáciles como parece. No. Hoy me toca ver una juventud o una generación de gente que está presionada socialmente para aparentar lo que no tiene. Así es. Pero todos, o el 95%, sí. Los ves presionados por tener una camisa muy Marcas, cara, las marcas. 4,000 pesos el calzado, ¿no? Y estar en el asunto de que, ¿y ahora qué me voy a poner el viernes? Porque no puedo repetir la camisa. ¿Cómo voy a repetir? Los teléfonos. ¿Cómo voy a tener un iPhone 1 si ya están en el 6? Y además veo casos en las escuelas en las que los muchachos ni siquiera los dejan participar en los grupos porque tienes un teléfono todo podrido. Sí. Y esas cosas duelen, ¿no? Pero vivimos en una época muy dura, muy difícil. Y además, sin trabajar. Es Es otra una cosa. ¿Por qué no quieren competencia- trabajar? Es competencia de apariencia. Pero además no quieren trabajar para tenerlo. ¿Será que los padres te tienen de alguna manera la culpa por proveer sin pedir nada a cambio? Yo digo Porque, que por ejemplo, en el caso de Candelaria, pero tenía que trabajar, tenía que colaborar. Y ellas con la empresa. de pequeñas me Me ayudaban. ayudaban. Porque en la panadería ya ves que venden chocolate. Sí, sí, Lo sí. llevaba yo desde chica a moler y a mi abuela. A Vamos a tortear. tortear. En eso te ocupas. Que si encargaban donas, suspiros, sándwiches. Ellas, ahí poníamos la mesa y ellas me están ayudando. Así que están acostumbradas también a trabajar. ¿Qué fue lo que se habrá perdido? Mira. ¿En qué nos extraviamos? Digo, nos extraviamos y lo digo indebidamente porque no tengo hijos. Pero digo, ¿en qué se extravió el asunto? Yo siento, Martín, que como fuimos una generación de padres
que nos enseñaron a hacer esas cosas. De hecho, en mi casa, aunque hubiera, en la casa, pues mi cuñada lo vivió también, aunque tuviéramos servidumbre, en la casa era, tú lavas tu ropa, tú tienes tu cama, tú cuelgas tu hamaca, tú te cocinas. A mí me ponía mi mamá a cocinar desde los 8 o 9 años. Tú haces las cosas, tú acá, tú allá, tú esto, y cuidado. Mi padre me decía, cuidado y presumas esto, cuidado y aquello, y nos enseñaban a ganarnos las cosas. ¿Qué ha pasado con muchos de los padres, o sea, que crecimos en esa época? ¿Qué dicen? Mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé. Ahí fue el error, creo. Y entonces se les han ido facilitando las cosas a muchos muchachos, ¿me entiendes? Y se les ha ido dando más fácilmente. Se les ha ido dando más fácilmente, y repito, sin pedir nada a cambio. Porque ni siquiera pides una buena calificación, no pides algo, simplemente tienes que seguir tienes que seguir la dinámica de vida de los demás, y nadie se detiene, nadie se para, ¿no? Y algo muy importante, Martín, nuestros hijos, a pesar de que éramos gente trabajadora y productiva, no estudiaron en escuelas particulares. Nuestros hijos estudiaron en escuelas de gobierno. Yo solo, mi hija mayor estudió en una escuela particular. Ya que llegaron a sus carreras, al menos en el caso mío, mis hijos ya fueron porque querían estudiar cosas que no había aquí en su momento, ¿no? Mis sobrinas estudiaron aquí, son excelentes. Una es una excelente abogada y la otra es una excelente empresaria, administrador. El otro es un excelente... en turismo. Se dedica al turismo, pero se dedica igual ya a los negocios, y es bueno. Se dedicó mucho tiempo a la publicidad y es muy bueno. Es cierto. O sea, los míos son empresarios, son trabajadores, no tuvieron escuelas privadas, ¿no? Eso además no es sinónimo de éxito. No. Yo creo que se dice bien que quiere aprender, aprende, ¿no? Así es. Desde donde esté. Donde sea. Así es. Porque a veces dicen, no, lo voy a meter en una escuela privada para que tenga relaciones, se relacione, y no es por ahí. Pero es que el asunto es de que quieren tener relaciones. Así es. Pero nadie dice, pero alguien tiene que trabajar en la ciudad. Pero yo veo en muchos casos, ¿verdad? Y no lo entiendo, el esfuerzo tan grande que hacen algunos padres porque sus hijos estén en escuelas particulares. Inimaginable. Tremendo. Es inimaginable porque es una vergüenza cuando los muchachos de pronto se quedan en la puerta porque no lograron pagar la colegiatura y no los dejan pasar, y ahí no hay ninguna misericordia, ¿eh? No. Y estamos hablando de que hablan de la misericordia, pero se quedan en la puerta, ¿no? Y de hecho, eso también, se dedican tanto a trabajar, a hacer dinero, que los descuidan a ellos. No hay esa atención. Y nuestros nietos sí están yendo a escuelas privadas. Pero te voy a decir qué está pasando también. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo veo que mi hijo manda fotos a mis nietos, que los pone, por ejemplo, cuando es temporada de pulpo, se los lleva a la playa para que vean, y están con sus tenis y los hacen agarrar el pulpo y que chequen están chiquitos unos y ya uno tiene 10 años y ya lo meten a la playa y lo llevan al restaurante a pesar, a empacar carne cruda, por lo que más puedes decir, por ahí los meten. Las de Candy las meten a la tienda. Sí. Vacaciones tienen que trabajar. Sí. Porque nada es gratis en esta vida. Pero además, yo creo que al niño le enseñas a ser útil. Además. Sentirse útil, sí. ¿no? Un niño sentado frente al televisor. Les gusta. Es un niño que piensa 1000 cosas que no debería. En cambio, cuando yo... Y les gusta. Pero además, tú ves en las noticias, en la historia, niños que matan con una escopeta a la maestra y que matan a sus compañeros. Y tú dices, es un niño, es un chamaco de 12 años. Yo a los 12 años, lo más que podía yo pensar es que pase una buena película el sábado en la cine. ¿No? Nunca pensé en matar a nadie, ¿no? Y ahora ves esos casos una y otra vez. Ya más frecuente. Y más frecuentemente. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. El mejor análisis de los temas políticos, económicos y sociales está en Horizonte Político, viernes 9 de la noche.
Hogares se crea en el año 2010 como una institución de asistencia privada con capital semilla del Infonavit. Tiene un modelo de intervención basado en 3 ejes. El primero tiene que ver con la formación vecinal. Generar estas capacidades, estas habilidades en los vecinos, en los conjuntos habitacionales como vivienda social donde trabajamos. Segundo eje tiene que ver con generar los espacios aptos para la convivencia. Aquí es muy importante que siempre involucramos a los vecinos. Fundación Hogares no llega a un conjunto habitacional a construir un parque o una biblioteca que consideramos hace falta, sino son los propios vecinos los que nos dicen cuáles son los equipamientos que hacen falta y se involucran en todo el proceso. El tercer eje tiene que ver con poder medir que efectivamente nuestros programas de formación vecinal y de construcción o rehabilitación de espacios públicos que estén generando esta participación social. Entonces cuantificamos las horas de participación social, cuantificamos las gestiones realizadas por los vecinos, las alianzas que los propios vecinos realizan y se asigna un valor económico. A este indicador le llamamos valor de la participación social. Verbo Imesh te presenta lo mejor de la cultura urbana con artistas invitados y los mejores videos del hip hop. Estilo urbano todos los sábados a las 4 de la tarde. Reportajes, entrevistas, exclusivas, noticias locales y nacionales del acontecer político está en El Observador TV con Eliseo Moreno y Jorge Villasís de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Tenemos 2 teléfonos para que usted nos pueda llamar, se lo voy a repetir, lo vamos a poner ahorita en pantalla, el 81 613 11 y si usted quiere escribir un WhatsApp, lo puede hacer al 981 100 8393 que está saliendo en este momento en un cintillo aquí en su televisión y estamos con Elda María Ganso y Candelaria Santini de Ganso. Candelaria, en el año 76, con 23 años, te haces cargo de una panadería. Una panadería con un gran prestigio, con una gran demanda, casada, con hijo. ¿Difícil para un matrimonio eso? Que una mujer trabaje, atender al marido, atender a los hijos, atender el negocio. ¿Fue conflicto? Todo se fue dando y en parte también mi esposo aprendió a hacer pan. Bueno, eso es mejor, Sí, porque se convierte en parte del equipo. sí. Porque terrible es cuando tienes el marido que yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Aquí tú vienes y cumples y que la casa esté limpia y que los hijos y que no Y sé es qué. un pan delicioso. Y hace panes deliciosos, Delicioso. hasta ahorita ahí en la casa. Esos riñones, francés, todo. Y cuando veía apurado a mi abuelo, que ya estaba más grande, también lo ayudaba en la panadería. También estaba en la parroquia con Elda María. Claro. Pero cuando veía que tenían los apuros, iba y apoyaba. Así que él todo eso aprendió. O sea, no fue un conflicto para ti. No, nada. Todo. Hasta ahorita, es más, en este abril cumplimos 47 años de casados. Ya. Sí, Pues, se ha bueno, dado, eres- como todos los matrimonios, no te voy a decir que Tienes todo ha sus sido altas y sus bajas, ¿no? miel sobre hojuelas, porque no, pero Bueno, la convivencia diaria no es fácil. No. La Así gente que ve telenovelas sí, y se lo cree. ajá, Les digo que la convivencia diaria no es fácil. No es Lo ves fácil. con tus hermanos. Convives toda la vida, toda tu formación, tu niñez, tu adolescencia. Y de repente te empiezas a agarrar a trancazos con ellos.
que no pasa en un matrimonio, ¿no? La Claro. convivencia diaria siempre es Claro. conflictiva. Pero creo que eres de esas generaciones que veían las cosas para toda la vida Sí, o para mucho tiempo. eso quería yo, porque no me gustaba ver los divorcios, no. No sé, no era parte de No mí. estaba en tu vida eso. Es más, te voy a decir que tuve la fortuna de ser la única de mis hermanas de que me metieron a la Guadalupe Victoria y toda mi primaria la estudié allá. Tuve ese privilegio tal vez por ser la primera, no sé, y mi abuelita hasta con pan pagaba a veces la colegiatura, pero ella siempre Tenía esa inquietud. que es más, también mi carrera comercial fue contador privado en ese entonces en la academia. Pero óyeme, ¿qué tal tenía de demanda esas academias, verdad? Sí. Además, ¿cuántas había? Sí. La Academia Boldo, la Academia En la Boldo. Longinos Apolinar, Había varias. Mardo. Longinos, Sí, Longinos oye, Apolinar. qué bárbaro. Apolinar. La gente de clase media, porque mi mamá me decía, bueno, si no puedes ir a la universidad, pues aunque sea que estudies A la academia. tenedor de libros. Ajá, sí, sí. Y a mí se me hacía tan simpático eso del tenedor, Tenedor de de libros. libros, sí. Después averigüé que era así como un auxiliar de contabilidad. Dije, no, esto no es para mí, los Archivo. números no son para mí. Y me acuerdo que la gente salía muy orgullosa con un título en la pared de tu contador sala. privado. Contador privado. Niña, secretaria taquimecanógrafa, ¿qué te Sí, pasa? Sí, está bien, tenía Que además incluido la eso. taquigrafía a mí me parece una ciencia extraordinaria. Yo así le llamo, yo ignorante en este asunto, es que es una ciencia. Yo recuerdo que tenías un lápiz de 2 puntas, Sí. uno grueso y uno delgado. Y entonces escribías con el grueso y La con el gruesa delgado. y la Entonces, delgada. depende del grosor del palito, trazo. Del palito. Sí, y uno más delgadito. La curva. La curva. O sea, ahí estaba. Yo recuerdo que don Luis de la Vega escribía sus notas o lo que iban dictando en taquigrafía. ¿En Así es. serio? Aunque le robaran la libreta, dice, nadie va a Nadie entender podía lo que dice leerla. acá. Así Él es. en taquigrafía y era más rápido, ¿no? Por eso fue que yo decía, la taquigrafía es un arte que se perdió, Sí, porque ya nadie sabe, digo, las generaciones actuales no saben qué es la taquigrafía. Bueno, las generaciones actuales, aunque yo me escuché muy mal, pero ya no saben ni escribir. Salen con título, pero son unos verdaderos analfabetas con título. No saben escribir, No no todos. saben expresarse, no, la mayoría. la mayoría. Cuando tú ves en las redes sociales, ¿Cómo escriben? hay un momento en el que yo llego a dudar hasta cómo se escribe azul. ¿Será que va con Z? De tanto que ves, ves azul todo con eso S. que está mal escrito, entonces llegas a dudar de ti mismo, llegas a dudar de ¿y cómo se escribe azul? Dices, porque lo ves diario. Sí, Y no lo puedes evitar, porque nosotros estamos en las redes sociales todos los días constantemente y de pronto te das cuenta que gente que tú conoces que tienen una carrera, que tienen una licenciatura, no lo sé, y escriben así sí. y no quiero ni pensar cómo hablarán, ¿no? Pero Ya. bueno, regresando al tema inicial, ¿hasta los cuántos años dejas de estar en la panadería? ¿A los cuántos años se cierra la panadería? Después, como Cuando casi empiezan Bueno. los otros negocios, ¿no? sí, cuando empezamos con el restaurancito. Fue, ¿Qué restaurantito? uno que se llama Puerta de Mar. ¿Dónde estaba eso? Del Marganzo hacía Cerca del 2. Marganzo, donde está ahorita Flam. Sí, Ah, ya. allá estuvimos. Se cierra Bueno, la panadería y nos vamos para allá. Pero, ¿por qué la cierras? Porque me superó tuve a Ramón, estaba bebecito y después de 15 años de la más chica vino Ramón y todo se me Comenzar de complicó, mi nuevo. abuelita enferma, bueno, varias cosas, entonces ya mi capacidad no me daba, el lío de lidiar con tanto panadero y que te dejan mal. Y te dejan mal con la Y cintura. te dejan con y tú tienes que salir adelante. Eso no le importa al cliente. A todos los que pongan negocio les recomiendo responsabilidad y perseverancia. Tú no puedes dejar mal al Paciencia. cliente. Sí, porque llega el momento, me deja mal, mejor me voy en otro lado donde sí. Entonces, eso fue en nosotros, que nunca dejamos mal a nadie, sea como sea. Aunque no durmieras. Aunque no durmiera. Y mi abuelo ya
cansado y todo. Llegamos a comprar una revolvedora y entonces en la revolvedora ya se hacía, ya no era tanto el amasado. Ah, ya tenías Sí. un asunto Ya mecánico. se llegó a ese, empezó a llegar todo eso. De hecho, yo también mi mente decía una embolichadora, cosas así yo tenía, pero llegó el momento en que ya no pude. Sentí que ya no podía. Y entonces el siguiente paso es el restaurante. El restaurante. Puerta de Mar. ¿Cuánto tiempo estuvo eso? Ese estuvo como 6 años, 6, 7 Como años. ya ahí te sentías un poquito más liviana, más... Sí, ya era. El trabajo era más menos, liviano, más sí, tranquilo. tranquilo y gracias a mi suegra igual, y nena cocina riquísimo y ella igual. Y Sí, de ella hecho, sí, cocina muy bien. Y ella nos enseñó a cocinar a su sazón. Como viví como 3 o 4 años con ellos, porque yo no sabía ni poner frijoles. Tu pan. Ella era de No, pan. a mí deme un cocotazo. Sí, Ahorita se exacto. lo hago. Sí, y 16 años terminé mi carrera comercial. De allá entro a trabajar a la Godrich Euskadi, llantas. Ah, ok, sí es cierto. Y después en la Dodge, en el 68. Y de allá ya me caso a los 19 y ya. Ya Tan me seguí. joven, Conocido, Martín, tan pero joven, la Candelaria. hubieras conocido. Era un mujerón Si no lo dudo. muy alta, tenía un pelazo, Martín. De verdad, yo a mi cuñada, yo la veía así. Un pelo, se hacía unos peinados, aquel peinado de la cola aquí. De los abogos. alta, Claro, de los claro. usaba sus minifaldes, un Sí, sí. piernón que tenía. ¿Quién sabe? Guapísimo. Bueno, las cejas son muy guapas. Yo me acuerdo, lo Sí. guapísimo. Las cejas son muy guapas. Ramón es muy guapo. Candelaria es la suegra del Estado. Siempre lo digo. Y además yo quiero, pero además era difícil una mujer joven, guapa, enfrentarse a la calle, al trabajo de una oficina. Lo Los bueno, prejuicios, los complejos. Yo recuerdo que tenía una prima que también terminó secretaria, mecanógrafa, pero no la dejaron trabajar porque sus hermanos le decían, no. Porque entonces el jefe ahorita va a querer que te sientes en su pierna. Entonces, te enfrentabas como mujer a esos, escuchaba yo vecinos que le decían a las hijas, pero ya terminaste la primaria, ¿para qué? Si te vas a casar, ¿para qué vas a seguir estudiando? Sí. Y a mí me parecía escalofriante eso, ¿no? ese era el modo de pensar de mi abuelito y mi abuelita no, porque por ella estudié también el comercio, al mismo tiempo que estudiaba costura, también de moda, De moda, sí. Sabe coser perfectamente. Yo Cose muy recuerdo, bien. yo recuerdo mucho, ustedes se acuerdan que por cierto, ya no me tocó a mí poder entrevistarlas, pero me encantaría haberlo hecho en algún momento de la vida, las Mendicuti, Las Mendicuti. en el centro, Al lado de Canadá. al lado de Canadá, que ahora es ¿qué? Coppel. 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 Entonces yo recuerdo aquella mesa muy alta, muy grande, y sacaban unos instrumentos de madera, Sus reglas. sus Sí, reglas sí, para sus dar la patrones. curva, los patrones. Yo recuerdo que la gente se abofetaba. Además era un centro de reunión social, ¿eh? Pero además era hasta de terapia. Sí, Pero quiero, aunque yo me salga un poquito del tema, perdón, pero seguramente ustedes van a recordar qué delicia de té. Nadie había vendido un té tan exquisito. Como el de Don Reca, ¿verdad? Claro, y además el té estaba en unos baldes de pintura. y tu cucharón era la medida. La medida. Y te lo daban en un vaso helado el té. Ya se me escurre la Sus saliva. sándwichitos. Tus Los sándwichitos. sándwiches. Y yo recuerdo que entonces sacamos sus instrumentos de madera, que me parecía así como un laboratorio esto, y los moldes. Y yo recuerdo que la gente se agarraba a bofetadas por comprar la familia, porque la familia tenía los moldes para hacer los vestidos, para hacer los manteles. Entonces allá estudiabas, era una escuela. Además Sí. de hacer manicure y pedicure, era una También escuela. Escuela de También corte y era lo- confección. Y quien hacía el manicure y pedicure estaba exactamente en la orilla de la calle. ¿Sí? Porque lo mismo te quitaban la cutícula que saludaban al de enfrente enseguida. sí, Era bien padre. genial. Cuando podíamos, Martín, hacer todas esas cosas. Sí, yo cuando camino por el centro, que ya casi no lo hago, intento caminar y me doy cuenta que no conozco casi nada. Hay tantas cosas, hay tanta gente que no conozco en el centro trabajando con sus negocios, tanta gente que vino de fuera, los poblanos, Ya no se conoce. tanta gente. Yo dije, ¿dónde está la gente que yo conocí? De pronto me siento extraño en mi ciudad.
Sí. extraño en mi ciudad, ¿no? Por ejemplo, pasar y ya sabía yo que si pasaba yo por aquí estaban los patitos, yo todavía creo que existen, ¿no? Ya no existen los patitos. No, ya no. Ya no. Ay, Dios mío, Nos pasaba. cerraron hace 2 años. Pasaba yo y veía los patitos. O pasaba yo por los colorines y saludaba al señor de los colorines. Y pasaba por el Miramar. Balich. Por el Miramar y los saludaba al señor del Miramar. Balich, pasaba yo le pedía mi torta de cochina con chicharrón. Rico. Más bueno. Y mi Sí. Coca-Cola bien La helada. Coca-Cola. Y entonces, por donde pasabas, iba saludando, A todos, ¿no? sí. Iba saludando a tanta gente. Hoy veo que Hoy pasa así. hoy veo tantos negocios de ropa para mujer, de ropa para mujer, de ropa para mujer, y una comidita, y una no sé qué. Y si pasaba yo por Marganzo, si tenía yo el tiempo, y entraba, ahí en el fondo estaba sentada Hilda María. Y me sentaba yo a platicar con Hilda María un rato, ¿no? Pero ya no conozco a nadie. Sí. Ya Van no pasando, conozco a las nadie. generaciones van cambiando. Y ya no las conozco a personas que nadie. estábamos así en el centro trabajando, ya nuestros hijos lo hacen de otra manera, Martín. Ya los hijos están en las plazas. Déjame leer esto. Dice, buenas noches, señor Serrano. Felicidades por su programa. Besos para nuestra mami Candy y nuestra tía Nena. ¿Tú eres la tía Nena? La tía Sí. Nena. Oye, me vengo enterando. En Me la vengo enterando. familia, sí me dice. Las amamos, familia Ganso Santini, disfrutando de su charla. Pero cómo no, es una maravilla hablar con esa. ¿Sabes que yo nunca había hablado con Candelaria Santini? No. Y además donde me paro lo cuento. Donde viene al caso me paro y lo cuento, ¿no? Yo nunca había hablado con Candelaria Santini. Yo a Candelaria Santini la conocí ¿Por Facebook? por las redes sociales. Esa historia continuará porque nos vamos a un corte. No se vayan. Fundación Hogares se crea en el año 2010 como una institución de asistencia privada con capital semilla del Infonavit. Tiene un modelo de intervención basado en 3 ejes. El primero tiene que ver con la formación vecinal. Generar estas capacidades, estas habilidades en los vecinos de los conjuntos habitacionales como vivienda social donde trabajamos. Segundo eje tiene que ver con generar los espacios aptos para la convivencia. Aquí es muy importante que siempre involucramos a los vecinos. Fundación Hogares no llega a un conjunto habitacional a construir un parque o una biblioteca que consideramos hace falta, sino son los propios vecinos los que nos dicen cuáles son los equipamientos que hacen falta y se involucran en todo el proceso. El tercer eje tiene que ver con poder medir que efectivamente nuestros programas de formación vecinal y de construcción o rehabilitación de espacios públicos que estén generando esta participación social. Entonces cuantificamos las horas de participación social, cuantificamos las gestiones realizadas por los vecinos, las alianzas que los propios vecinos realizan y se asigna un valor económico. A este indicador le llamamos valor de la participación social. Verbo y Mesh te presenta lo mejor de la cultura urbana con artistas invitados y los mejores videos del hip hop. Estilo urbano todos los sábados a las 4 de la tarde. Reportajes, entrevistas, exclusivas, noticias locales y nacionales del acontecer político está en El Observador TV con Eliseo Moreno y Jorge Villasís de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Déjeme leer esto que también nos escribieron. En este momento dice: un mega abrazo, mi admiración, cariño a ambas mujeres, ejemplo de trabajo, fortaleza y valores transmitidos a sus hijos. Qué programón custodiado por estas bellezas. Besos a Candita y a Hilda, de parte ni más ni menos que de mi vecina Berta Góngora. Madre. Y esa Bertita, yo adoro a Bertita Góngora. Yo también. Bertita Góngora, cuando tengo esos días grises, porque en verdad que a veces uno amanece con Sí. unos días, nadie te ha hecho nada, Nadie. pero tú sientes que el mundo se va a acabar. Y entonces leo que escribe algo y digo, ay Dios mío, yo quiero tener esa fe y esa buena voluntad que todos los días tiene Bertita Góngora. Yo la amo, la amo. Sí. Y entonces, yo fíjate que yo no recordaba la panadería La Verbena. Con el tiempo me fui ubicando y en base al negocio de La Verbena de hoy, de carnes frías. Entonces, un día vi que Ramón puso que mi mamá ya entró al Face y dice, ¿quién será su mamá? Y empecé a ver, y lo primero que recuerdo es una foto tuya en una casa muy elegante, no sé dónde estabas de vacaciones, y había unos jarrones inmensos de flores naturales de colores. Estás en el extranjero, pero no sé dónde. Esa foto es la que se me quedó acá, ¿no? Y después, no sé cómo empecé a platicar con Candelaria Santini. Y cuando surge el tema, yo siempre digo que de las pocas mujeres que yo conozco, sensatas e inteligentes, es Candelaria Santini. No te dejas llevar por la pasión, lo razonas, lo piensas, lo escribes muy bien además, tienes una muy buena redacción, y entonces eso se trasluce, se siente. A mí me gusta leerte cuando escribes algo tuyo, porque siempre usas con la mente, no lo escribes con el hígado. Así es. A mí me gana la emoción. Sí. Sobre todo cuando es algo que Sí. me saca de quicio, ay, me gana la emoción y me trabo y no sé cómo decirlo, cómo explicarlo, cómo poner la palabra exacta, porque me gana la emoción. Quiero que sepas, Martín, que mi cuñada en la familia es el refugio de todo. Es la parte cerebral. Es como la madre de todos nosotros. De todos. Todos nosotros la amamos, desde el más chiquito hasta el más viejo, ¿eh? Yo siempre digo que Ramón tiene una suerte en la vida de tener una mamá así. Porque mira que yo sé que Ramón, pues no es fácil exponerte públicamente como un personaje, ¿no? De la fiesta más importante de la ciudad. Sigo pensando que Signalia, aquí campechanamente estamos hablando de mil cosas, ¿eh? Sí, de un pucherito de temas. Que este no era el tema del programa, pero como casi nunca las veo. Y sigo pensando que Signalia fue el cierre del carnaval de hace 3 años o hace 2 años. Extraordinario. No ha habido nada igual ni habrá. Ellos son muy creativos. Sí, pero además es un equipo. Sí, toda la extraordinario. familia se integra. Ramón, tu hijo, tuvo una gran ventaja en la vida de tener un equipo sólido, compacto, Sí. atrás de él, y eso lo hizo fuerte, eso lo impulsó, ¿no? Y además una madre que además es analítica, que no la gana el hígado, entonces eso ya es un plus, ¿no? Eso ya es un plus. Elda, Dime. ¿cuándo te vas de Marganzo y por qué se te ocurre hacer Solé? ¿Por qué se te ocurre hacer después el garage? Bueno, ¿qué año, Martín? Sí, yo estoy como yo no me acuerdo de lo que hice ayer. Ajá. Yo estuve con Solé 17 años Sí, y lo dejé hace 3. claro. O sea que me fui hace 20 años de Marganzo. Pero alternaba, ¿eh? No me fui. Yo no podía No, dejar los definitivamente. negocios. No te recuerdo así nada más allá, yo te recuerdo en los dos. Sí. Y ya después te quedaste con esto. Ya después, en los últimos 5 años ya dejo Marganzo y me quedo sola con Solé. ¿Cómo se te ocurre Marganzo? Marganzo se le ocurre a mi padre. Mi padre era un hombre muy inquieto, Martín, y él decía que hacía falta en Campeche un lugar que representara la comida campechana, pero como debía de ser. Y mira que lo pensábamos que eso lo suplía, que eso lo suplía Miramar, ¿no? Sí. Pero no era así. Y mi hermano Benjamín, que en paz descanse, era un hombre que, pues él no vivía acá, ¿no? Era un trotamundos, pero cuando vivía, pues platicaba mucho
de eso. No precisamente con él, sino se hacía la plática en general. Y mi hermano Moncho, que también siempre le ha gustado la cocina, ¿no? Y yo que ya estaba metida. Sale la oportunidad de comprar ese predio y mi papá lo compra en una casa derruida por completo. Y ahí la tenía. Hasta que de repente trajo unos constructores, un albañil, maestro albañil de México, lo trajo, era un chinito, lo trajo y fueron contratando gente y empezó a hacer marganzo, poco a poco, pero iba, se sentaba, lo soñaba, lo planeaba. Eso fue algo que mi padre creó. ¿Cuánto tiempo tardó tu papá en hacer marganzo? Yo creo que como 2 años, Martín. Oye, yo te recuerdo administrando el centro nocturno que estaba arriba de Marganzo. Arriba, cantaba yo. Y ahí cantabas, ahí presentabas un show cubano que también había. Mi papá era adicto a Cuba. Sí. Mi papá y mi mamá iban mucho a Cuba a bailar al Tropicana y cosas de ese tipo. Entonces él soñaba con traer esos espectáculos cubanos. ¿Mente? Me decía, Elda María, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Me gustaba mucho esa escalerita. Esa tan bonita. Y después un recibidor, después todo. Era un cabaret. Todo eso él lo Era un cabaret planeó, muy Martín. bonito, Sí. con su escenario. Sí. Yo lo disfrutaba mucho. Pero de una manera era un cabaret de una manera tan fría, porque no quería que tuviera ni colores ni luces tenues. No. Y además, cuando veía que un cliente ya había consumido más de 3 copas, decía que le lleven su cuenta, esto no es cantina. Sí, Pero quería que el sí. cajón estuviera lleno. Entonces eran unos conflictos. Era un conflicto tremendos. tremendo. ¿En qué momento decides tener una empresa propia y haces Solé? Pues de siempre, Martín, yo quiero que sepas que mientras yo hacía los negocios con él, yo vendía perfumes, vendía oro, vendía ropa, ¿Es correcto? todo eso hacía. Él me lo traía y me traía los carretes de oro y yo lo llevaba y me hacía mis cosas. Buena para vender, mala para cobrar. Me daba pena. Me daba pena cobrar, hasta que me dijo, Elda María, no sirves para esto, hija, quédate en los restaurantes. Entonces, cuando yo tengo los banquetes tan grandes y todo eso, él de nuevo llega un día a la casa porque mi padre vivía conmigo y me dice, hija, acabo de ver una casa en el malecón que es justo lo que tú necesitas para poner tu negocio. Porque yo siempre le decía, papá, hay que poner algo más moderno, algo para poner tu negocio, ese negocio que quieres. Y me lleva a ver esa casa que era una ruina. Yo viví de niño contra esquina. Ya la vivía la familia que la propietaria, ¿no? Pero me contaban los vecinos que esa casa donde tú te fuiste a hacer el Solé, que ahora se llama ¿qué? Fue la casa de playa, Guanatos. ¿Cómo se llama? Guanatos. Guanatos es ahora. Ahí fue La la casa primera de zona playa. militar. Sí. Sí. Ahí estuvo la primera zona militar y yo no puedo terminar de pensar cómo podía haber una zona militar allá, pero a lo mejor la casa no estaba construida, ¿no? Sí. Así estaba. Bueno, a mí esa casa siempre me gustó. Siempre pensé que arriba era así como un barco, redondo. O sea, siempre me gustó. Y cuando tú te vas para allá, que me acuerdo que se lo dijiste, voy a nivelar el piso, el patio, lo voy a subir. Entonces, no me lo imaginaba yo hasta que un día ya quedó y llegué y me gustó mucho. Y se queda Solé muchísimo tiempo. 17 Y eran años, unos Martín. llenos. Gracias a Dios. Yo recuerdo que tenía Elda María un pizarrón. Hoy no sé qué. Allá, mandan a imprimir, le decía, wow, un pizarrón allá. Pero era lo que se empezaba a usar. Claro. Y ve cómo todo el mundo usa ahora esos pizarrones. Sí, claro, por supuesto. Porque como yo viajaba, Se daba yo cuenta del veía cómo se movimiento. hacía por otros lados. Es que ese es el asunto. No solamente es ganar dinero, es viajar. Y Sí. entonces te fijas cómo lo hacen allá atrás, cómo lo hacen afuera, cómo lo hacen en Mérida, cómo lo hacen en Villahermosa, cómo lo hacen en Londres, cómo lo hacen en Miami. Y sabes que yo para poner ese restaurante, yo me fui a México un tiempecito y me metí a un restaurante que se llamaba Le Raclette a aprender a hacer los baguettes y los fondues. Estuve trabajando ahí. El dueño era... Tenía Solé una carta, pero yo como soy un animal de costumbres, Internacional. yo entonces pedía un espagueti pollo frito con carbonara. papas o su espagueti. Sí. Mi espagueti carbonara.
Y cuando iba yo a Marganzo, me decía, pollo ya frito sé, con Pollo frito. pollo frito con papas. Qué horror. Pollito con papa. No había más comida para mí que mi pollo Sí. frito con papas, ¿no? Pero yo veía eso. Tu papá es una atalaya para ti, es una guía constante. El de María, el día que se murió, Martín, quiero ¿cómo que pudiste sepas, existir después? para mí ha sido terrible, no sabes. Hasta la fecha. Todos los días, todas las Hasta mañanas. el día de hoy, ¿A lo quién extraño. consultarle? ¿A quién preguntarle? Haz de cuenta que perdí mi timón. Claro, por Mi supuesto. padre para mí, Martín, ha sido el hombre más importante en mi vida porque desde que era yo una adolescente, él siempre me impulsó a hacer lo que yo quería hacer. Pero además creyó en ti. Siempre. Y me apoyó para cantar. Me apoyó para que yo estudiara cosmetología, porque esa es mi carrera. Me metió a la mejor escuela. Me mandó con las hermanas Carita a estudiar peluquería. Me mandó a la escuela Canto. de Lancôme a estudiar maquillaje. Nunca llegué porque mi mamá no me lo permitió, pero me quedé con las colegiaturas pagadas. Me llevó con el mejor maestro a estudiar canto, con Eduardo Valdés a estudiar baile. Me metió siempre con Eduardo los Valdés es una mejores. maravilla. Siempre, cuando mis hijos, él educó a mis hijos, él formó a mis hijos, él los enseñó a ser lo que son, los enseñó a valorar las cosas, les enseñó, les permitió hacer lo que ¿Y querían cómo ser. cómo se puede vivir sin él? No se puede, Martín, es muy difícil. Te lo digo, es muy difícil. Cuando yo hago mis oraciones, le pido tanto a Dios, te lo juro, Martín, lo extraño tanto. Hay ocasiones en las que, gracias a Dios, ya no siento soledades ni nada de eso, ¿no? Pero Claro. sí hay momentos en mi vida en que digo, papá, si tú estuvieras aquí. Y cuando hay momentos en que, chingue, digo, me haces tanta falta, carajo. Pero a mí siempre me ha asombrado de ti que has sobrevivido a todas las guerras, a todos los conflictos, a todos los que se fueron, y vuelves a estar sola y te vuelves a levantar. Sí. Y levantas a 4 hijos y mandas a una hija al extranjero a estudiar y tienes una empresa como Marganzo que la levantas, que haces un sole, que además haces un garage, que la gente ahí está Que todavía me piden y que yo haga un bar. que todavía te piden que abras uno y además todavía te piden que cantes. Sí. Y a pesar de todo, vas adelante. Hoy Gracias a con todos Dios, los hijos Martín. grandes, 10 nietos. casados, 10 nietos. Candelaria con todas sus hijas con un éxito extraordinario, el éxito extraordinario de la verbena, por favor. Entonces, para mí, yo estoy seguro de que la base de todo esto es saber hacer un equipo. Saber un equipo con la familia y hacer un equipo con los hijos. Y saber entrenarlos, saber la importancia de ganarse un peso, ¿no? Ha sido un conjunto de todos. Un conjunto Y de bendito todo. Dios, mi familia es muy unida. Somos Sí lo muéganos. es. Sí lo es, Mi me yerno, consta. igual no pude tener un yerno mejor. Mejor. Que este, trabajador y todo. De verdad que sí. Y mi hija, igual su matrimonio de ellos. Podemos que los decir que veo- ustedes son privilegiados. Ajá. Gracias a Dios. Que son privilegiados, pero más privilegiados soy yo porque las estuve acá. Las Ay, tuve ay. aquí, al fin se me hizo poder tenerlas juntas. Sí. Y de verdad que ha sido un programa muy corto para mí. Hace mucho rato que me están diciendo que yo me vaya, Que ya pero te no me vayas. voy. Aquí sigo sentado. Pero les doy las gracias, de verdad. Muchísimas gracias ti, por Martín. aceptarnos. Gracias a ti, Martín. Venir, platicarnos esto que que la gente no sabe. La gente sabe que la María canta, pero no sabe qué es lo que hay atrás. Sí. La gente sabe de Candelaria Santini, de la verbena, pero no saben qué hay atrás. Se nos ha olvidado que hubo una panadería extraordinaria y que de ahí sale todos los demás, ¿no? Y el éxito de lo de hoy, ¿no? Y De quiero hecho- decirte que yo nunca había entrado a una verbena hasta hace unos meses. Y me impactó la pulcritud y el orden de todo. Sí. Nunca, jamás había yo entrado a una verbena. Nunca. Y cuando entré y empecé a ver así todo lo que venden y la pulcritud y el modo de estivar todo, así, dije, qué maravilla.
No quiero ni imaginarme cómo será la casa de Candelaria, en la cocina de Candelaria. No creas. Ella tiene en su casa una estufa industrial, Sí. una cocina grandísima que se la acaban de ampliar porque no se da abasto, porque quiero que sepas que los pibipollos los comemos con ella, hace un chorro de pibipollos, toda la gansada desfila por ahí, la santinada, Merienda. todo hace la merienda, los pibipollos, o sea, todos, las El dulce lentejas para pan. fin de año, Madre. el dulce de pan, el camote con coco, los Dulce de panes de pan mi haces. hermano, hace de todo. ¿Sabes qué? Te lavo tu ropa por un dulce de pan. Sí, en diciembre hacemos para 150, todos los empleados se les da lentejas. Come lentejas. Qué bárbaro. Sí. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes les recuerdo que mañana a las 4 de la tarde se repite este programa. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.